Bienvenidos a nuestro tercer video. Después de determinar el mensaje a comunicar y la audiencia objetivo, vamos a pasar a nuestro tercer componente. El tercer componente es seleccionar el método apropiado para divulgar la información. Esto es lo que se denomina canal o medio de comunicación. Usted puede usar ambos términos sin ningún problema. ¿Qué es un canal de comunicación? Es un medio o un vehículo para compartir los mensajes en salud pública con una audiencia deseada. ¿Cuáles son los diferentes tipos de canales de comunicación que se podrían utilizar para emitir mensajes en salud pública? ¿Qué canal efectivo usted ha utilizado en su comunidad para divulgar este tipo de información? Entre otros, podríamos tener estos. Los medios de comunicación como radio, televisión, prensa, revistas, el internet a través de listas o bases de datos, sitios web, redes sociales, vallas o carteles públicos, volantes o folletos, anuncios en eventos públicos, conferencias o discursos públicos, medios de comunicación social y vestido, en el vestido como en gorras, en camisetas, en prendas de vestir en general. ¿Cuáles son algunas características de los canales de comunicación? Llegan a una amplia audiencia. Muchas personas leen el periódico, escuchan la radio o ven la televisión. La difusión de su mensaje de salud pública a través de estos canales le permitirá llegar a una gran población. Se dirigen a una audiencia específica. Utilice ciertos canales de comunicación para alcanzar audiencias específicas. Por ejemplo, poner mensajes de salud pública en la televisión durante un programa que es popular para los adolescentes es una buena forma de llegar a esta población con un mensaje que sea relevante para ellos. Los canales de comunicación usan eficientemente los recursos y además comparten información con mucha rapidez. Dado que los canales de comunicación son capaces de llegar a muchas personas al mismo tiempo con el mismo mensaje, pueden significar un uso rápido y eficiente de sus recursos para compartir información importante. Una última característica es que logran la atención de los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones siguen los medios de comunicación. Entonces, compartir su mensaje de salud mediante los canales de comunicación puede facilitar que obtengan la atención de los hacedores de la política y que eleve el perfil de su problema de salud. ¿Qué criterios utilizaría para seleccionar el mejor canal de comunicación para su mensaje? Entre otros, familiarícese con las opciones de comunicación en el área geográfica donde quiere emitir el mensaje. Por ejemplo, vea los programas de noche y lea los periódicos diariamente para percibir cómo las diferentes estaciones y periódicos cubren los asuntos de salud pública. Esto le dará una idea de cuál sería el mejor canal para cubrir su historia. Piense en la audiencia a la que llega un determinado canal de comunicación. ¿Cómo ese canal de comunicación emite los mensajes? Si son atractivos, si necesitan diseño gráfico, si hay participación de la misma población, los jóvenes, las mujeres, etc. Determine los lugares donde su audiencia objetivo podría reunirse. Si usted utiliza algunos canales de comunicación como reuniones, conferencias, ¿cómo hace para reunirlos? Considere las limitaciones de tiempo y de presupuesto. Puede suceder que con medidas como el perifoneo, utilizar la difusión de mensajes en lo local sea más eficiente en términos del tiempo y presupuesto que usted tiene para emitir un mensaje. Luego de seleccionar el canal de comunicación, usted debe mercadear el mensaje. Esto significa determinar cómo el mensaje será emitido. ¿Cómo se puede hacer? Enfoque el mensaje mediante la selección de su punto más importante e indíquelo inicialmente. Utilice una oración en la que declare quién está afectado. Por ejemplo, los hallazgos recientes de un estudio sobre el sobrepeso en niños de 10 años han presentado que estos niños tendrán más posibilidad de ser obesos cuando sean adultos que los niños que no tienen sobrepeso.
Presente la información de manera que capture el interés de la audiencia y que concentren su atención en un problema específico. Use términos introductorios tales como una información recientemente publicada en vez de basado en los recientes hallazgos de investigación. Y quizá usted puede usar gráficos para hacer más efectivo este punto del mercadeo. Una de las formas para producir mercadeo del mensaje es un informe resumen. Un informe resumen le permite sintetizar los principales hallazgos de los datos, de la vigilancia, de la evaluación, de la investigación, y suministrar a su audiencia objetivo un informe de fácil lectura, fácil de leer, sobre los hallazgos y recomendaciones a partir de los datos. En ese informe se puede presentar la tendencia de los datos si usted quiere convencer a su audiencia que un problema está empeorando en el tiempo, como el sobrepeso en los niños. Si usted utiliza gráficos, esto puede ser una forma de capturar la atención de su audiencia para transmitir la información rápidamente. Asegúrese de rotular cada gráfico y resaltar al menos un punto clave de cada uno. Sea lo más simple, claro y directo cuando redacte, cuando escriba. Usted podría querer proveer información adicional, si lo considera necesario, para enfatizar en las implicaciones de sus datos. También es importante que limite el uso de jerga, lenguaje técnico o científico, y es importante que escoja palabras con una sola definición y significado, que para ninguno tenga duda. Una segunda forma de mercadear es con una hoja de datos, del inglés fact sheet. A diferencia de un informe resumen o ejecutivo, que puede tener muchas páginas, una hoja de datos es una página que contiene solo uno o dos mensajes principales. Para esto, usted debe estar consciente sobre la audiencia y su rol. Debe establecer claramente el propósito de esta hoja de datos. Debe ser conciso e ir al punto. Usar una sola página si es posible. Dar prioridad a las gráficas u otras imágenes y considerar un formato de preguntas y respuestas. ¿Qué es la obesidad? Es tal cosa. ¿Cómo está la situación de la obesidad? Está así y así. Como parte de los materiales de este curso le presentamos algunos ejemplos de hojas de datos. Otra forma de mercadear es un comunicado de prensa, la generación de noticia. Un comunicado de prensa es una forma común para alertar a las organizaciones de noticias sobre su tema de salud pública. Muchos reporteros obtienen información de dichos comunicados para sus próximas historias. Esto puede ayudar a que incremente el interés en su tópico de salud pública. Los comunicados de prensa informan al incluir los componentes básicos de quién, qué, cuándo, dónde y por qué, el planteamiento del problema, de la historia, con información sobre la salud. Esta información le puede ayudar al reportero a determinar si escribir un artículo o por lo contrario cubrir este asunto de salud pública mediante entrevistas, mediante recolección de crónicas acerca del tema. Ustedes recuerdan muchos ejemplos de comunicados de prensa que pueden generar alto impacto, como por ejemplo los comunicados de prensa de los ministerios sobre la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos en algunos países, sobre los impuestos al tabaco en otros, sobre la disponibilidad de vías saludables para la actividad física los domingos, como la disponibilidad de bicicletas para promover la actividad física como medio de transporte. Ustedes pueden tener muchos comunicados de prensa. Como parte de los materiales le proporcionamos uno, pero es solamente un ejemplo de muchos comunicados de prensa que ustedes han podido leer o producir en su vida. ¿Qué características generales tiene un comunicado de prensa? Le invitamos a tomar el ejemplo del comunicado de prensa que tenemos o cualquier comunicado de prensa al cual usted tenga acceso. Lo primero es que debe ser corto, claro y conciso. Debe tener un título breve y llamativo.
El párrafo principal responde a las principales preguntas de lo que está pasando. El o los siguientes párrafos contienen información de respaldo. Y al final incluye dos cosas. Primero, información de contacto y fecha para que el periodista lo pueda ubicar. Y un triple signo número centrado para que la gente entienda que el comunicado llega hasta ese punto. Un comunicado de prensa es una forma efectiva de divulgar la información sobre el trabajo que se está haciendo para abordar las enfermedades no transmisibles. Cuando usted vaya a hacer el mercadeo de su mensaje, requiere considerar la sensibilidad cultural. La sensibilidad cultural se refiere a identificarse y ser sensible con su audiencia, ponerse en sus zapatos. ¿Cuáles pueden ser puntos esenciales para considerar la sensibilidad cultural? Diseñe mensajes para cada grupo o subgrupo étnico o cultural. Use términos con los cuales su audiencia esté familiarizada y cómoda. Por ejemplo, no se refiere a la tecnología moderna cuando esté hablando a los adultos mayores. Esté preparado para explicar las partes del cuerpo y sus funciones cuando presente información médica a las audiencias con bajo nivel educativo. Use el humor con cautela. Tenga en mente que algunas audiencias lo pueden encontrar divertido, pero para otros puede ser ofensivo. Finalmente, sea consciente que algunas palabras pueden tener significados diferentes para otras culturas. La evaluación del impacto de la divulgación de los datos es el componente final del proceso. Realice una evaluación sobre si la información de la vigilancia o la información que se generó con la evaluación o con la investigación fue divulgada a aquellos que necesitaban tenerla. Y realice una evaluación si la información tuvo un efecto benéfico sobre él o los problemas de interés. En este módulo no aprendemos cómo evaluar el impacto de la divulgación de la información. Sin embargo, usted ya tiene algunos elementos que vimos en el módulo Evaluación de Programas. Con esto hemos terminado nuestro recorrido general sobre la divulgación de información. Recuerden que aunque hemos mencionado algunas cosas de la vigilancia, este mismo proceso le puede ser útil para divulgar los resultados de una evaluación, ya sea de un programa o de un sistema de vigilancia, o para divulgar los resultados de una investigación. Le invitamos a nuestro último video, que es el repaso.